vamos a ver las primeras civilizaciones y el objetivo es reconocer los factores que influyeron en el surgimiento de las primeras civilizaciones. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Reconocer el surgimiento, los factores que influyeron en el surgimiento de las primeras civilizaciones. Eso. ¿Ya? Así que, porfa, copiemos el objetivo. ¿Ya? Eso es lo que queremos lograr hoy día. Saber Profe, eso. tenemos que escribir eso en el cuaderno. Sí, o sea, sería ideal que lo copiaran en el cuaderno para tener claro lo que vamos a ver hoy día, ya para retenerlo de alguna forma, ¿ya? ¿Y Eso le puedo sería lo sacar ideal. fotos? También, yo no tengo problemas que sí le pueden sacar fotos, ¿ya? Esperamos que están entrando unos compañeros, así que esperemos un poquito. Profe, ¿sabe que tuve un problema con algo de IP Hola, tío. inválido? Espera un poquito, Nicola. Gustavo me estaba hablando de algo. De nuestro país. Ya, Me Gustavo. pareció algo así, que como de IP inválido, algo así era. A ver, de nuevo, voy a subir, espera un poquito, voy a subir un poquito el volumen. Y ahora sí, Gustavo, de nuevo, acá no escucha muy bien. Que me pareció una cosa que decía IP inválido. IP inválido. Al principio de la reunión, ¿cierto? Sí, yo me equivoqué porque cuando mandé el link se me borró un número. Y después me di cuenta, Ah, por eso le mandé de nuevo el link. Y por eso todavía no hemos empezado la clase. ¿Ya? Así que ya. fue Para que vean que no era el falso link. las primeras civilizaciones, ¿ya? Las primeras civilizaciones, ¿ya? Si yo digo así al ojo, ustedes me pueden decir, yo les digo primeras civilizaciones, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? ¿Qué piensan? Primeras civilizaciones. Edad de piedra, cavernícola. Ya, pero ya eso lo vimos, eso de la de piedra, pero cuando digo civilizaciones, cuando alguien dice, oh, es civilizado, ¿qué se te viene a la mente? Evolucionado. Ya, entonces yo digo, Escritura. escritura, ya bien, Víctor, o sea, David, ya, Alguien civilizado. ya, pero sí, alguien civilizado, pero como sinónimo de civilizado, ¿cuál sería? ¿Qué tienen ustedes? Como organizado. Vicente, ¿qué dijo? Que no escuché, se cortó. ¿Yo? Demuteate y habla un poquito más fuerte, que no escucho. A ver. Bien vestido. Bien vestido, ya, que podría decir que es una persona que se sabe vestir porque tiene estudios, que de alguna forma Alguien que sabe de harto. alguien que sabe, ya. Entonces, hoy día lo que vamos a empezar a ver, vamos a ver cómo surgieron las primeras civilizaciones, los primeros pueblos que empezaron a crecer mucho y se transformaron en grandes civilizaciones que obtuvieron grandes avances, ya, en diferentes ámbitos, ya, que estudiaron bastante y obtuvieron harto conocimiento y que de alguna forma llegaron a ser civilizaciones o sí, civilizaciones que hasta el día de hoy son recordadas, ¿ya? Y el día de hoy de alguna forma tenemos herencia de ellos, ¿ya? ¿Se escucha bien o no? Gustavo, lo escucho, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? se podría decir que todos somos familia porque la primera persona tuviera un hijo, luego ese hijo tuvieran otro hijo, luego ese Es hijo un poco tuvieran otro hijo, turbio que así. los hijos tuvieron hijos con sus hijos y los papás con los hijos. Claro, acuérdense que ese era de como lo de la evolución, que acuérdense que todos, de hecho, éramos como primos de los gorilas, ¿ya? Entonces, todos, sí, finalmente como que todos somos de la especie humana, más que familia, todos somos de la misma especie. Eso tengamos claro, somos de la misma especie, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a ver lo que son las primeras civilizaciones, que podríamos decir que eran como los primeros grandes pueblos o los primeros países, si lo decimos así, organizados que existieron, ¿ya? Entonces, recordando un poquito lo que fue la clase pasada, ¿ya? Vimos, vamos a ver un poquito los cambios que se dieron, los cambios sociales y económicos que se dieron justo al final de la edad de los metales, o lo que sería la edad de los metales, ¿ya? Que sería la última edad, ¿ya? Principalmente En los metales se descubrió el cobre, profe. la utilización del cobre, que acuérdense que elegimos los de armas, ¿ya?
Ahí dijimos que, claro, se dieron cuenta que el metal servía mucho y era más resistente, entonces de alguna forma empezaron a potenciar lo que es la artesanía, ¿ya? Entonces aquí empezó a haber con más agricultura, más ganadería. Acuérdense que el metal sirve mejor para arar los campos, para tratar a los animales, de alguna forma para matar incluso, sirve más. Entonces, de alguna forma, se pudo establecer mayores avances en eso. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les dije ya, si antes habían 40 personas cazando un mamut, y ahora con 2 personas, de alguna forma, se encargan de la agricultura? ¿Qué sucedía finalmente con las otras 48 personas? ¿Qué sucedía con las otras 48 personas? No entendí, profe. Ya, ¿se acuerdan que en la Edad de Piedra habían 50 personas cazando un solo mamut? ¿Ya? Uno. ¿Cierto? Después, cuando el surgimiento de la agricultura, ya no se necesitan 50 personas para cultivar, sino que 2. ¿Qué pasa con las otras 48 personas que sobraron? Se tenían que dedicar a otras ¿Se cosas. quedan cazando a otros animales? Pero dijimos que se dedicaban. Había uno que cazaba, creo, otro que se dedicaban a la casa, otro carpintero, otro que construían. Ya, claro. Y ahora, con la edad de los metales, eso se potencia, porque ahora si necesitaban 2 para la agricultura, quizás ahora se necesita 1. Entonces empiezan a surgir más profesiones, ¿ya? Y con esto empieza a diversificar más los grupos sociales. Y ahí empiezan a crecer más los grupos sociales, ¿ya? Surge, como lo dijeron ustedes, el comercio. El comercio es muy importante porque habían productos que les sobraban a la gente y otros pueblos les faltaban esos productos. Surge el comercio, ya empiezan a surgir las primeras aldeas, ¿ya? Y esas aldeas empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y Profe, y empezaban a hacer guerra a veces para los recursos. Claro, entonces, como empiezan a crecer, empiezan a hacer murallas, porque ven que otros también están ahí y también pueden causar guerra. Entonces están los guerreros, empiezan a hacer murallas, los guerreros eligen a un rey, y empieza así a crearse grandes pueblos, pueblos que van creciendo. Por ejemplo, un pueblo le va a ganar a otro pueblo. ¿Qué va a hacer con el otro pueblo? El pueblo grande lo va a absorber de alguna manera, ¿ya? Finalmente va a ir creciendo todo esto, ¿ya? Y finalmente ese pueblo pequeño que de alguna forma empezó a crecer, poner murallas, a ganar la guerra, se va a transformar en un pueblo más grande, más grande, más grande, y finalmente se va a transformar en una gran civilización, ¿ya? Así van a ir surgiendo lo que serían las primeras civilizaciones, ¿ya? Pero todo esto tiene que ver con los cambios que se producen en el Neolítico, ¿ya? Principalmente con una nueva forma de organización social, ¿ya? Con esto de que empiezan a haber nuevas clases sociales, nuevos grupos sociales, nuevos trabajos, ¿ya? También un nuevo desarrollo técnico, muy importante el nuevo desarrollo técnico, porque imagínense si hubiese seguido existiendo los trabajos con piedra tallada, lo más probable es que no se hubiese podido producir tanta agricultura o tanta guerra, porque las armas no hubiesen sido tan buenas, ¿ya? Si no hubiese habido estos avances en el Neolítico y después lo que es en la edad de los metales, ¿ya? Es muy importante eso. Sobre todo, y como lo que dijo el David al principio de la clase, es muy importante la invención de la escritura, porque la invención de la escritura le va a dar a los pueblos que van a surgir una forma de organizarse. Los pueblos con la escritura se van a poder organizar, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo le podemos vender algo a alguien? Podemos dejar, por ejemplo, si ustedes van a comprar un negocio y no tienen plata, pueden decir, oh, me fía un poquito, y esa persona le puede dejar un registro, ¿ya? Entonces, empieza con la escritura, a ver un registro de todo. Ya con ese registro, las ciudades pueden empezar a crecer, a comercializar. ¿Víctor? ¿Quién habló? ¿Ahora Víctor? No, yo Tomás. ¿Tomás? Es por ejemplo como cuando tipo siempre te dicen así como o déjame algo así, ese tipo de cosas. Claro, yo Que dije, cuando le piden que le fíen algo, la otra persona le pide, no sé, déjame tu carnet. sí, claro, pero claro, y le dé un registro.
está escrito. Pero es un ejemplo más que tomé, pero lo importante es que con la escritura se podían avanzar, dejar registros de qué sucedió, de cuánto dinero me debe él, de qué leyes existen, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas que existen? ¿Ya? Y muy importante sobre todo eso, las reglas que van a existir. Y gracias a todos esos registros, ahora sabemos que era así en ese tiempo. Claro, y ahí por eso también se dice que se acaba la edad de los metales y empieza la historia, la edad antigua. Muy, muy importante eso. Entonces, la invención de la escritura es fundamental, ¿ya? Aquí dejar un registro, dejar qué sucedió o qué es lo que qué es lo que pasa en este momento o cuánto me debe esta persona o qué es lo que tengo que decirle a esa persona, mandar una carta, ¿ya? Imagínense, hay un rey que necesita mandar una carta a otra persona, a otro rey, para comunicarle algo, ¿ya? Antes, imagínense, solo podía transmitir diciéndole a otra persona. Sí, imagínate, yo ya, aunque... Profe, ¿Sí, Catalina? Catalina habló, ¿cierto? Sí, ¿No va a poner objetivo? sí, lo puse al principio. Ah, perdón, acá. Ahí están. ¿Ya? Claro, estamos... Ya, perdón. Había una Gracias. persona y un rey, digamos que el Tomás era un rey y me pedía a mí que yo era una persona, cualquiera. Y me dice, mándale un recado al otro rey del otro pueblo. Y yo iba y le decía algo mal, que era mentira, y el otro rey se enojaba y mandaba una guerra. Ya, ahora no, pues ahora está un papel firmado por el Tomás diciendo lo que sucedió. Entonces, muy importante lo que es la escritura, sobre todo para el progreso de las primeras civilizaciones. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Me dicen sí? sí, profe. ¿Ya? Entonces, eso siempre tienen que tenerlo claro. La escritura va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Ya? Podríamos decir que uno de los hitos más importantes de la historia. ¿Ya? Hay algunas personas que le dicen que es el comienzo de la historia. ¿Ya? Así de importante es la escritura. ¿Ya? Otra cosa importante de las primeras civilizaciones, ya con todas estas cosas que surgieron, es que el poder lo centralizan. ¿Ya? En la edad antigua, que es lo que estamos viendo, el poder se centralizaba en una sola persona, casi siempre, en un poder central. Podía ser un rey, un faraón, un emperador, pero estaba siempre centralizado en las primeras civilizaciones. Había una persona que era el que dirigía todo el Estado, el que dirigía todo el pueblo en un principio, era el que mandaba, ¿ya? Casi siempre era alguien que se le decía que tenía poderes divinos, ¿ya? Muchas veces las primeras civilizaciones, como no tenían tantos conocimientos de la ciencia, si no tenían harto, no podían explicar, tenían muchos mitos. Entonces, por lo tanto, sus líderes les decían como que tenían poderes divinos o eran descendientes de algunos dioses, y por eso también eran líderes, ¿ya? Es muy importante eso. Entonces, se centraliza el poder, ¿ya? Si lo vemos acá en la edad antigua, está centralizado y, claro, en la edad contemporánea es muy parecido cómo funcionan. Sin embargo, la diferencia es que en la edad contemporánea, ¿qué es lo que sucede? En la edad contemporánea, en la actualidad, el poder está centralizado en una persona, pero esa persona la elegimos nosotros, ¿ya? En la edad antigua, en las primeras civilizaciones no era así, ¿ya? Si había un faraón, el faraón moría, ¿y quién continuaba siendo faraón? El hijo del faraón. Y así supuestamente. Y si no tenía hijos, era un familiar del faraón, ¿ya? Y había otras civilizaciones como los chinos, que eran una gran civilización, que también iban así sucesivamente. El hijo del emperador, familiar del emperador, etcétera, etcétera. Claro, la edad contemporánea es muy diferente porque nosotros elegimos a nuestros representantes, ¿ya? Pero ¿qué factores influyeron? Muy importante, ¿qué vemos en este dibujo? ¿Qué vemos en este dibujo? O en esta imagen, o en este icono. ¿Qué ven acá? ¿Qué es esto? ¿Qué ven? Un río, un bosque.
un río, ¿qué es lo de al lado? ¿Qué Una tiene? gota de agua. Ah, cuando descubrieron el agua, O sea, el agua siempre existió. ¿o no? Sí, sí, o sea, el agua siempre existió. Ya eso tengámoslo bien claro. ¿Ya? Pero las primeras civilizaciones, lo que necesitaban para surgir es algo básico de todos los humanos que necesitamos, es agua. Entonces, las primeras civilizaciones siempre se ubicaron al lado de grandes ríos. ¿Ya? ¿Se escucha mal? Dígame si se escucha mal. Se le escucha pegado, profe. ¿Se escucha muy pegado? Se escucha como... sí, Ya, vamos a ver qué pasó. Mm. Ahora se me escucha bien, creo, porque sale que está todo el internet, creo, bien. Profe, yo lo he escuchado todo el rato bien. Tal vez el Víctor le esté yendo mal o hay problemas, no sé. Yo igual lo escucho bien, profe. Ya, pero entonces Yo lo vamos, escucho mal, a veces. Profe, igual lo escucho como pegado. ya, entonces ahí vamos a ver qué quizás sea problema de conexión, ¿ya? Ahí me avisan si quieren que repita algo, les falta algo para avanzar, ¿ya? Pero esperen un poquito que se me perdió dónde íbamos, ya. Acá íbamos. Súper importante ya, que las primeras civilizaciones necesitan agua para vivir. Siempre necesitan agua, ¿ya? Todos necesitamos agua, ¿cierto? El humano vive de agua, entonces las primeras civilizaciones siempre se ubicaron al lado de un gran río. Todos los pueblos que crecieron bastante se ubicaban al lado de un río, ¿ya? No sé si han escuchado el dicho que dice que el agua es la fuente de la vida. Podríamos decir que sí, porque claramente las primeras civilizaciones necesitaban el agua, porque ¿qué pasa si nosotros no tenemos agua? ¿Podemos tener vegetales sin agua? ¿Podemos tener vegetales sin agua? No podemos tener animales tampoco, incluso hasta personas no podemos tener. Claro, porque nosotros necesitamos aproximadamente, según se dice en los estudios, necesitamos tomar 1,5 litros de agua al día. ¿Ya? Es bastante. ¿Ya? Entonces, imagínense, no hay agua cerca, no puede existir la vida. Entonces, las primeras civilizaciones siempre se ubicaron al lado de un río, y eso tenemos que tenerlo claro, o al lado de alguna fuente de agua, lago, mar, siempre. ¿Ya? Pero principalmente un río. Por ejemplo, y que siempre se van a acordar, que es la civilización egipcia. Se ubicó al lado del río Nilo. ¿Ya? Los egipcios que nosotros vemos y nos imaginamos a los egipcios que viven en un desierto prácticamente, pero ellos vivían al lado de un río, que era un río sagrado para ellos, que era el río Nilo. ¿Ya? Entonces siempre ubicaron eso. La primera civilización, que se dice como que es la más antigua de la humanidad, o la primera civilización de la historia, es Mesopotamia, la civilización que se ubicó en la zona de Mesopotamia. Mesopotamia significa ciudad o una zona que existe entre dos ríos, ¿ya? Que va a ser el río Tigris y el Éufrates, ¿ya? Después les voy a mostrar un mapa para que no se pierdan tanto, ¿ya? Esa va a ser la primera civilización, Mesopotamia, 3.500 años antes de Cristo, es decir, aproximadamente hace 5.000 años surge la primera civilización, Mesopotamia, ¿ya? Posteriormente surgieron otras civilizaciones en Egipto, China, India, Minoica, en América surgió la Chavín, en la Olmeca, surgieron muchas civilizaciones, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo bien claro, ¿ya? Pero la primera es Mesopotamia, y eso es donde vamos a encontrar los primeros registros de escritura, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las características de las primeras civilizaciones? Que su sustento es la agricultura y la ganadería. De hecho, profe, Víctor. En ese tiempo la gente que sabía escribir era muy poca. Claro, porque de hecho, ni siquiera muy poca, era muy poca. De hecho, podríamos decir que eran, en ese tiempo, ni siquiera los reyes muchas veces sabían escribir y tenían encargados de personas que supieran leer y escribir. Ya, eso eran muy pocas. Como de 30 personas, una. Incluso yo diría menos, sí,
mucho menos, diría. ¿Ya? Ya, a ver, las primeras civilizaciones, como dije, se sustentan en la ganadería y en la agricultura, ¿ya? Sí, pero lo que ya hemos visto, plantar vegetales, frutas y la crianza de animales, ¿ya? Se desarrollaban en centros urbanos, pequeños pueblos que iban creciendo, ¿ya? Ellos, por una cosa que se destacaron, es por su arquitectura, porque empezaron a crecer mucho, de alguna forma, a crear grandes ciudades, ¿ya? Como las que vemos acá, ¿ya? Grandes centros urbanos. Y aquí vemos una gran ciudad que empezaron a surgir. ¿Ya? Se ve en la foto, ¿cierto? Estos serían un ejemplo de las primeras civilizaciones. Son pueblos que van a empezar a crecer mucho, ¿ya? Y a controlar muchas cosas, ¿ya? Porque van a concentrar un poder político. Todas estas primeras civilizaciones van a estar, de alguna forma, controladas por una persona. Por ejemplo, acá yo puse la figura de un faraón, pero también van a estar los reyes, emperadores. Van a ser sociedades jerarquizadas, como dicen acá. Es decir, una pirámide social. Va a haber una persona que va a estar más importante que la otra. Por ejemplo, en una pirámide social de estas civilizaciones va a estar el emperador, puede estar arriba, o el faraón. Después pueden estar los nobles o las personas que sabían escribir, ¿ya? Como lo que dijo el Víctor, ¿ya? Después pueden estar los comerciantes, los campesinos, y casi siempre, y todas estas civilizaciones tenían esclavos, ¿ya? Entonces al final estaban los esclavos, que eran la gran mayoría de la población, ¿ya? Alteraron el medio ambiente, ¿ya? Las primeras civilizaciones se caracterizaron por saber controlar el medio ambiente, saber utilizar, por ejemplo, los ríos, ¿ya? Poder canalizar ríos, trabajar sobre el río, saber construir, ¿ya? Modificar su medio ambiente para poder construir, poder vivir en él, ¿ya? Porque, por ejemplo, es imposible vivir en el desierto, ¿cierto? Porque el medio ambiente no lo da. Pero si hay un río que lo cruza, pueden plantar, aprender a utilizar el agua del río, ¿ya? A ver cómo se comporta el río, de alguna forma alteran el medio ambiente, aprenden a utilizarlo, ¿ya? Como nosotros también utilizamos en la actualidad el medio ambiente. Por ejemplo, nosotros canalizamos los ríos. El río Mapocho tiene un canal, el río Maipo también tiene un canal. Aprendemos a utilizar hidroeléctricas en la actualidad para producir electricidad, ¿ya? Entonces ellos también empezaron a utilizar el medio ambiente. Y ellos empezaron a desarrollar la ciencia, principalmente lo que es la medicina, ¿ya? Tiene que ver mucho que ver con la religión, los sacerdotes, a utilizar hierbas medicinales en ese tiempo, ¿ya? Muy importante. Entonces las primeras civilizaciones podríamos decir que eran nuestros primeros antepasados, ¿ya? Y aquí vamos a ver algo súper importante. El mapa de la... Profe, ¿Sí, Víctor? Se cortó. en ese tiempo, los médicos cuando curaban a alguien, ¿Sí? aló, ¿No se escucha? en ese tiempo cuando... ¿Se me escucha bien o no? Muy bien. Ahí no está. En ese tiempo cuando los médicos ¿Sí? no curaba a la gente, los médicos le tenían que pagar a la persona. Y si se curaba, la persona le tenía que pagar al médico. Ah, me lo dijiste y le dije que lo iba a averiguar. No lo averigüé, se me olvidó. Sí. Voy a averiguarlo de nuevo. Pero acuérdenme, por favor, de averiguarlo porque se me olvida a mí de repente. ¿Ya? Ya. A ver, este es el mapa de la ubicación de las primeras civilizaciones, ¿ya? Y esto es lo que ustedes van a tener que aprender casi de memoria. ¿Ustedes me pueden decir los continentes? ¿Se lo saben? ¿Ya? A ver, voy a marcar. Asia, América, Europa. Vamos a uno. A ver, Gustavo, dime el continente que voy a marcar ahora. Ya. Norteamérica. Ya, Norteamérica. Joaquín, ¿puedes estar hablando ahí o no? Joaquín. ¿Qué continente es ese? Joaquín Rama. América del Sur. América del Sur. Ya. ¿Otra persona que pueda ayudarme? ¿Otra persona que pueda ayudarme? Centroamérica.
Bien, Centroamérica. Y si nosotros lo llamamos así, podríamos decir que esto todo se llama América. América. ¿Ya? Continente este. Wow, que ya nos pusimos un poquito difícil. Europa. Perfecto. Ya va a cambiar el color. África. África, bien. Perdón, me equivoqué un poquito en Europa. Europa llega hasta ahí. Ahí. Todo eso es Europa. ¿Ya? ¿Hasta dónde está la bota o no? Espera un poquito. Ahora sí, Gustavo. ¿Qué cosa? Asia. Asia. Ahí, Europa llega hasta donde está la bota de Italia o no? No, un poquito más allá que yo. Ahí tuve un error de pulso. Pero, ay. A ver si corre. Ahí está. Todo eso es Europa. También aumenta lo que es la bota de lo que es Italia, que es la península itálica. Todo eso es lo que se conoce en Europa. Asia, bien. Me falta un continente. Oceanía. Oceanía. Acá. Está abajo. Perfecto, ya se saben todos los continentes, estamos bien. De hecho, los chilenos tenemos una parte en Oceanía. Sí, se los dije el año pasado. ¿Cuál era? ¿Cuál era la parte que tenemos de Oceanía? Sí, era la isla de Pascua. No. Sí. Era el polo, los polos. La isla de Pascua. Bien. Ya, sabemos los continentes, ya, y ahora vamos a ver algunas civilizaciones. ¿Ya? La primera civilización... Profe, ¿sí? ¿sabía que la isla de Pascua se acerca todos los días 1 centímetro a Chile? No, es cada un año. No, todos los días yo estaría cerca, es cada un año. Eso yo sé que era cada un año, no sé si es un centímetro. Ya miren, acá. Esta que ven con palmeritas es, podríamos decir, la primera civilización de la humanidad. Eran 1 o 10 centímetros. Ya, pero Víctor, continuamos acá, ¿ya? Esta civilización de la palmerita se llama Mesopotamia, ¿ya? Que se encuentra en el continente asiático, ¿ya? Aquí actualmente están los países de Irak, Irán, ¿ya? Y los ríos. Ahí hay mucha guerra, profe. Sí, y eso es súper importante porque hay muchas guerras, pero ahí se dice donde es el lugar donde surgió la civilización, ¿ya? Donde surgieron las primeras civilizaciones, surgieron acá, en Mesopotamia. Y aquí estaban los dos ríos, ahí es donde lo estoy dibujando, que era el Tigris y el Éufrates, ¿ya? Mesopotamia es la primera civilización que nace. Después vienen otras civilizaciones que son importantes. La primera es Mesopotamia, ¿ya? Que en esta islita vamos a marcar otra, esa islita que está ahí, que le marqué un toro, se llama la civilización minoica, ¿ya? Civilización minoica. Acá, las que están marcadas con estas personas sería, voy a cambiar de color, perdón. Ahí sería la civilización fenicia. ¿Y cuál es el que aparece que está en el mar, que es como un toro? No, es la que, hay una flecha que lleva una islita, esa islita que está ahí. Esa es la minoica. ¿Ya? Aquí en África hay otra civilización. ¿Cuál será? ¿Qué civilización será esa? Esa de dragones. ¿Será que se me sale? Egipto. Egipto, muy bien, la ¿no? civilización egipcia. Acá está la civilización egipcia. Y su río era el río Nilo. El río Nilo que estaba por acá. Igual no se preocupen, va a ver todas las civilizaciones, una por una, pero este es un adelanto. ¿Ya? ¿Qué civilización será esta de un elefante? ¿A qué les suena? ¿Qué país se encuentra ahí? Ni India. la menor idea. Bien, David. La hindú, bien, India. ¿Ya? Esta, que tiene un dragón, ¿cuál será? ¿Civilización? ¿Qué país se encuentra ahí?
Perfecto. ¿Quién fue el que lo dijo? No vi quién lo dijo. Creo que fue... Ya, este era Vicente Soto. el Vicente. Bien, Vicente. La civilización china se encuentra ahí. ¿Ya? Y aquí dos civilizaciones americanas. ¿Ya? Este que sería la civilización Olmeca y la civilización Chavín. ¿Ya? Son dos civilizaciones americanas que estuvieron hace más de 4.000 años, 4.000 años atrás. ¿Ya? Ya. Estas son las civilizaciones que vamos a estudiar a lo largo de esta unidad. Fuerte en Chile. Un poquito más al norte de Chile, ¿ya? Lo que sería el territorio inca en los Andes, por ahí, ¿ya? Había parte de Chile, ¿ya? Pero no tan Chile como Santiago. Pero ya esas son las civilizaciones, ¿ya? Y lo que les voy a pedir ahora es que realicemos esta actividad, que es otra sopa de letras. Se nos acabó el tiempo de nuevo. Pero porfa, que la hagan. Para la clase, para la casa. Para la casa, porque nos quedan 2 minutos. ¿Ya? Miren. Esa sopa de letras. Ya. Déjenme ver.